Capítulo 58. Predeterminado. Las palabras de Jin Han-hyang sorprendieron a Ben René. Por lo que recordaba, Jin Han-hyang siempre había sido ajeno al amor. Cuando Ewen Sol le estaba mintiendo a Bai Li King Miao sobre su Yanyan, Ben René le había preguntado a Jin Han-hyang: «Protector Jin, ¿creerías algo como esto? ¿El amor realmente puede volver a la gente tan desprovista de razón?» Jin Han-hyang había respondido: «Este subordinado cree todo lo que diga el venerable y no escucha una palabra de lo que diga cualquier otra persona». Ben René siempre había creído que Jin Han-hyang era tan ignorante como él. Sin embargo, había dicho que le gustaba a Ben René. ¿Fue obra de los demonios internos o del propio pensamiento de Jin Han-hyang? Cuando Ben René no respondió durante mucho tiempo, Jin Han-hyang pareció disgustado. Empujó a Ben René con una mano, contemplándolo con una mirada feroz. ¿Un simple demonio interior se atreve a desafiarme? Ben René nunca había visto a Jin Han-hyang ser tan irrazonable. Líder de secta Jin, yo. Antes de que pudiera terminar de hablar, Jin Han-hyang bajó la cabeza con decisión y besó a Ben René. Los labios fríos de Jin Han-hyang se posaron sobre los de Ben René, llevando consigo el sabor persistente del vino. Ben René nunca había experimentado algo así en su vida. Sintió una sensación de hormigueo que se extendía por todo su cuerpo. Claramente, su cuerpo estaba ya formado por el caos primordial, pero no pudo convocar su energía espiritual para apartar a Jin Han-hyang. Ben René perdió la noción del tiempo, consciente solo de la fría suavidad contra sus labios. Mientras se preguntaba por qué el cuerpo de Jin Han-hyang seguía tan frío, el hombre de la túnica roja ya lo había soltado y se estaba sentando temblorosamente. Jin Han-hyang se frotó las sienes y luego se salpicó la cara con un puñado de agua de manantial. ¿Para qué estoy luchando con un demonio interior?, murmuró para sí mismo. Miró de reojo a Ben René. Tenía los ojos helados y una sonrisa fría en la comisura de sus labios, como si se burlara de sí mismo. Se levantó y, mientras Ben René seguía aturdido, le arrancó la túnica. Sosteniéndola amorosamente entre sus brazos, se alejó sin mirar atrás, dejando a Ben René solo. La piedra roja cayó de su mano, haciendo que el cuerpo de Ben René volviera a transformarse en energía caótica. Se tocó los labios con los dedos, sintiendo que el hormigueo se había extendido a su alma. Nadie vendría a las montañas traseras. Ben René se sentó allí aturdido durante mucho tiempo, hasta que finalmente recordó algo. Tomó la piedra y sacó Romance Abusivo. Al abrirlo, leyó la escena en la que, cuando Bai Li King Miao y Ewen Sao se conocieron por primera. ¿Ves? Bai Li King Miao tocó el dedo de su Sixion. Ella había sentido un hormigueo que viajaba desde la yema de su dedo hasta su corazón, mientras este comenzaba a acelerarse salvajemente. Ben René había pensado que se trataba de los efectos persistentes del rayo que la había golpeado. Solo ahora se dio cuenta de que realmente podría haber una sensación de hormigueo cuando la gente se toca. Ben René sumergió su mano en el manantial espiritual. El agua del manantial estaba mucho más cálida que las manos de Jin Han-hyang. En la conversación de Bai Li King Miao con Song Liqian y Jin Han-hyang, ella casi había sido asesinada por Jin Han-hyang. Solo con la disuasión de Song Liqian, Jin Han-hyang reprimió su intención asesina y, mientras se marchaba, lanzó a Bai Li King Miao una mirada siniestra. Bai Li King Miao estaba tan aterrorizada que se desplomó con fiebre alta. Song Liqian ahuyentó al maestro del Altarsi para que no empeorara su enfermedad. Le ordenó a Su Wei que le diera medicina, y después de ver que su condición se estabilizaba, le dijo a Su Wei: «Ven conmigo a la matriz de recolección de espíritus en el salón principal. Todavía tenemos que ayudar a tu Sisu. Nunca hay descanso con estas dos». Le dijo a Bai Li King Miao que descansara y que Su Wei volvería a ocuparse de ella mañana. Bai Li King Miao volvió a quedarse dormida hasta que, en mitad de la noche, sintió un escalofrío. Sus ojos se abrieron de golpe y, en la penumbra, vio una figura que la observaba en silencio junto a su cama.
La última vez que se había despertado repentinamente fue para ver a Jin Han-hyang agitar una bayoneta triangular sobre su cara. Esta vez, Bailey King Miao no pudo ver el rostro de la figura. Envolviéndose en su manta, preguntó temblorosamente: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy yo. Benrene encendió las lámparas de la habitación con un movimiento de su mano, revelando su rostro. Señor Benren, exclamó Bailey King Miao. ¿Está vivo o estoy soñando? Este venerable está vivo, respondió Benrené. Me alegro mucho. Es mi culpa que haya caído en el infierno de sangre. Juré en ese momento que si usted sobrevivía, estaría dispuesta a servirle el resto de mi vida y hacer cualquier cosa que me pidiera. Bailey King Miao comenzó a sollozar aliviada. Se levantó tambaleándose de la cama, a punto de postrarse ante Benrené. No es necesario. Benrené se hizo a un lado. No podía dejar que Bailey King Miao bajara la cabeza hacia él. Este venerable vino a preguntar algo. Cualquier cosa que pregunte, diré todo lo que sé. ¿Qué significa? El amor te toma por sorpresa y, antes de que te des cuenta, ¿estás en lo profundo sus garras? Entiendo el significado literal. No es eso lo que pregunto. Había pasado mucho tiempo reflexionando en las montañas, pero sus pensamientos eran una maraña. No sabía si los sentimientos de Jin Han-hyang eran reales o una ilusión, y tampoco sabía cómo debería responder. Decidió que probablemente no entendía lo suficiente sobre asuntos románticos, ya que nunca había entendido esa tercera línea. Esa debía ser también la razón por la que, después de haber conseguido que Bailey King Miao y Song Liqian estuvieran juntos durante 30 años, aún se trataban como hermanos. Nunca entendió por qué Bailey King Miao estaba tan obsesionada con Ewen Sao, y no sabía cómo responderle a Jin Han-hyang. Esto, ¿qué podría decir Bailey King Miao, además del significado literal? En este momento, realmente deseaba tener la sabiduría de Song Liqian. ¿No lo sabes? Benrene miró a Bailey King Miao. ¿No describe eso exactamente a ti y a Ewen Sao? No solo estás atrapada profundamente en las garras del amor, sino que también estás enamorada e indispuesta a dejarlo ir. Incluso después de que Ewen Sao tomara una esposa, seguiste añorándolo. Después de que dejara que te encarcelaran en las montañas traseras y te colgaran sobre el infierno de sangre, tú sigues queriendo morir a causa de él. Este venerable quiere saber, ¿qué clase de sentimiento es ese? Puede hacer que alguien... Hizo una pausa, recordando cómo Jin Han-hyang estaba sentado junto al manantial espiritual, con sus labios presionados en una copa de vino y una túnica en su regazo. Una extraña punzada atravesó su corazón, y finalmente dijo: ¿puede hacer que alguien pierda su alma y deje de ser el mismo? Benrene había pensado que Bailey King Miao tendría una respuesta. Pero ella se agarró el cabello y dijo: Yo tampoco entiendo. Todo lo que sé es que amo a mi Sixion, e incluso después de que se haya casado, lo sigo amando. ¿Pero por qué? Antes de que se casara, lo amaba por ser cariñoso y considerado, siempre cuidando en secreto de mí, pero ahora, está casado y sin embargo sigue anhelándome, faltándonos al respeto tanto a mí como a Liu Siji, así que ¿por qué lo amo? Es mi hábito más despreciable. ¿Por qué lo amo? Se abofeteó a sí misma en la mejilla, diciendo decepcionada, incluso quería morir por él. ¿En qué estaba pensando? Benrene, Bailey King Miao parecía estar al borde del colapso. No podía darle ninguna respuesta. Cuanto más pensaba Bailey King Miao en ello, más sentía que algo no andaba bien. Con los dedos enredados en su cabello, caminó de un lado a otro de la habitación, diciendo: es extraño. Siento que me he dividido en dos, una mitad que sabe racionalmente que debo dejarlo ir, mientras que la otra sigue anhelando su presencia, incluso esperando que Liu Siji muera pronto, para que podamos estar juntos. ¿Qué me pasa? Señor, yo. Caminando hacia Benrene, trató de agarrar su mano.
Ben René la evitó a tiempo, pero su manga rozó las yemas de los dedos de Bailey King Miao, atravesando esa mano. Bailey King Miao, Olvídalo, dijo Ben René. Viendo que tú mismo estás en un mal estado, este venerable preguntó a la persona equivocada. Alejándose de Bailey King Miao, Ben René sacó una piedra roja. Debo pedirla prestada por unos días, pero en el momento en que la necesites, sin duda te la devolveré. ¿Qué es eso? Bailey King Miao tragó con fuerza mientras miraba la piedra. La deseaba, nunca antes había sentido tal deseo por un objeto, era como si debiera ser suya en primer lugar. Esta es la sangre divina, dijo Ben René. Puede ayudar a este venerable a estabilizar la energía del caos y cultivar un cuerpo divino más rápido. Sin ella, este venerable es solo un fantasma, que puede ser visto pero no tocado. Esta era la segunda garantía que la diosa primordial había dejado para sí misma, además de su naturaleza divina. La había escondido dentro de la energía del caos del infierno de sangre, para que cuando Bailey King Miao se convirtiera en inmortal y estuviera en el umbral de la divinidad, sintiera la llamada de la sangre divina. Con la ayuda de la sangre que contenía la esencia de la diosa primordial, sería capaz de fusionarse con éxito con la naturaleza divina. En el instante en que el Ben René del libro había caído en el infierno de sangre, debido a su conexión predestinada con Bailey King Miao, había entrado en contacto con la sangre divina, y comprendió todo en el momento en que la tocó. Antes de su muerte, se la lanzó a Bailey King Miao. Cuando ella la atrapó, la deuda de Ben René con Bailey King Miao fue completamente pagada, y desde entonces no tuvo más lazos con ella. En esta vida, al igual que en el libro, Ben René había encontrado la sangre divina en el instante en que el mar de sangre lo envolvió. Cuando la tocó, finalmente entendió cómo su destino estaba conectado a Bailey King Miao. Hace 300 años, la diosa primordial ayudó a Ben René a entrar en el camino de la matanza, por lo tanto, 300 años después, el ahora venerable demonio necesitaba recuperar la sangre divina para Bailey King Miao. Creyera, a través de los demonios internos que lo acosaban, que Ben René estaba vivo. ¿Cómo puedo ser yo quien tome la decisión sobre algo tan importante?, dijo Bailey King Miao, sofocando su deseo por la piedra. El Señor puede usarla como le plazca. Gracias. Ben René asintió con la cabeza. Este venerable hará todo lo que esté a su alcance para ayudarte a obtener todo lo que te pertenece. En un borrón, se desvaneció, apagando las lámparas detrás de él. Bailey King Miao seguía con fiebre. Se sentó en su cama, tirando de su cabello desordenado un par de veces. ¿Eso realmente sucedió, o fue un sueño? Después de un rato, se acostó y se desmayó nuevamente. Con la sangre divina en la mano, Ben René regresó a su habitación. Vio que Jin Hanjiang había dispuesto su túnica en un lado de la cama, mientras que él dormía rígidamente en el otro, sin tocar la mitad opuesta en absoluto. Los cultivadores solían descansar en la meditación y rara vez necesitaban dormir. Sin embargo, Jin Hanjiang parecía estar borracho, con la cara ligeramente enrojecida. Dormía cautelosamente en un lado de la cama de Ben René, sin querer siquiera moverse, como una persona completamente diferente de la que anteriormente había empujado audazmente a un demonio interior. Ben René se subió ligeramente a la cama. Acostado de lado, observó el rostro de Jin Hanjiang mientras dormía. Líder de secta. Jin Hanjiang, dijo Ben René en voz baja. Tienes el derecho de amarme. No le corresponde a este venerable permitirlo. Pero en cuanto a mí, ¿cómo debo responderte? Ni el rechazo ni la aceptación podían ser resueltos con unas pocas palabras a la ligera. Tenía que atesorar los sentimientos de Jin Hanjiang y responder de corazón. Jin Hanjiang durmió hasta bien entrada la mañana. Al despertar, se frotó el entrecejo y, con una mirada a Ben René, le arrebató la túnica. ¿Esto es tuyo como para que lo puedas tocar?, dijo fríamente. Ben René.